Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana con este webinar tan propicio que resulta en nuestros países, en nuestras ciudades, de lidiar con el transporte, ¿no? Es este webinar organizado conjunto con el Ministerio de Transporte del Perú, con el Ministerio de Ambiente y con la cooperación alemana. Se va a tratar sobre las NDC en transporte, las contribuciones nacionales determinadas nacionalmente en transporte en el Perú. Específicamente nos referiremos a la construcción de este transporte eficiente y competitivo. Y esta mañana tenemos con nosotros a representantes de ambos sectores y también una representante del Consejo Internacional de Transporte Limpio, que vamos a conversar sobre cómo ha avanzado este país, en este caso Perú, sobre el Programa Nacional de Chatarreo y el Programa Nacional de Conducción Eficiente, para conocer de alguna manera la experiencia que han tenido en este país en estos años, y también vamos a tener la oportunidad de conversar también sobre las experiencias que han habido en la implementación de los eco-drivings en otros países. Sin más, le pediría primero al representante de la Dirección de Mitigación del Ministerio del Ambiente, Freddy Garro, que nos pueda de alguna manera dar una introducción a esta NDC en el país y cuáles son los objetivos de mitigación al 2030. Freddy, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días con todos y con todas. Agradecer a los organizadores por la invitación y hacer extensivo el saludo de la señora ministra del Ambiente para poder contarles un poco qué se ha estado haciendo los últimos años en relación a cómo el Perú va a cumplir sus compromisos de sus contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Siguiente, por favor. Es así que podemos remontar hacia el año 2015, donde se conformó una comisión multisectorial con la participación de sectores gubernamentales y también de expertos técnicos, que sirvió para poder realizar una primera propuesta sobre cuál podría ser el compromiso del Perú en términos de reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero, así como de acciones de adaptación, como parte del Acuerdo de París que se tuvo que ratificar el año 2016, ¿no? Es así que conjuntamente con la ratificación de este acuerdo, se vio la necesidad de que este primer trabajo tenga que servir como base para ir revisando y optimizando todas aquellas políticas, proyectos, programas y planes que estaban planificando los sectores gubernamentales, tanto implementadores y promotores, así como otros que tienen políticas transversales, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, para poder llegar al año 2030 y cumplir con nuestro compromiso internacional. Para esto se creó un grupo de trabajo multisectorial con la participación de 13 ministerios y la CEPLAN, que es el Centro de Planificación Nacional, donde los sectores implementadores, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tuvieron que designar un punto de contacto, un punto focal, para que lidere la coordinación dentro del sector con el objetivo de poder elaborar unos documentos denominados programaciones tentativas u hojas de ruta que permita identificar, por ejemplo, en qué consistía la medida de mitigación o adaptación, cuál era el cronograma de implementación tentativo, quiénes eran los actores involucrados, tanto el sector público, privado, así como la academia, y también una estimación gruesa sobre cuál sería su contribución en cuanto a las reducciones de emisiones de GI. Es así que en diciembre del año 2018 se terminó el trabajo de este grupo de trabajo multisectorial, donde se logró elaborar estas hojas de ruta por parte de todos los ministerios con un enfoque intercultural, intergeneracional y enfoque de género, ¿no? A lo largo de este proceso salió un hito que también marcó un poco la pauta de qué lo queríamos hacer como país, que fue
la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Es así que esta Ley Marco sobre Cambio Climático establece también una creación de una comisión de alto nivel sobre cambio climático que va a estar conformada por los ministros y ministras incluyendo también a los ministerios que formaron parte de este grupo de trabajo multisectorial. ¿Para qué? Para que con miras a fines del año 2020 el Perú pueda finalmente volver a informar a la comunidad internacional cuáles serían finalmente sus medidas de mitigación y adaptación que permitirían cumplir con nuestro compromiso al año 2030. Asimismo, desde el año 2018 hemos estado llevando a cabo un proceso denominado Dialoguemos sobre la CNDC, porque también identificamos la necesidad de que necesitamos un mayor involucramiento, no solamente del sector público, sino también del sector privado, así como de la academia y la sociedad civil. Es por eso que en este año hemos priorizado llevar a cabo Dialoguemos a nivel regional, donde se está socializando y llevando a cabo agendas con las autoridades regionales para que puedan primero identificar aquellas medidas que van a llevar a cabo dentro de su región o inclusive puedan proponer medidas adicionales y de esta manera poder contribuir al compromiso del Acuerdo de París. Entonces, como les había mencionado, el gran logro de este grupo de trabajo multisectorial que finalizó a fines del año pasado fue que se identificaron 91 medidas de adaptación, las cuales van a poder reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático, y 62 medidas de mitigación que van a permitir cumplir con nuestro compromiso de reducir un 20% de las emisiones de GI en el año 2030, más un 10% adicional condicionado a recibir apoyo internacional. Estas 91 medidas de adaptación las hemos podido categorizar en 5 áreas temáticas priorizadas. Por ejemplo, tenemos 17 medidas en el área temática de agricultura, 12 medidas en el área temática de bosques, 18 medidas de adaptación en pesca y acuicultura, así como 14 medidas en salud y 30 medidas en el sector de agua, como por ejemplo para uso energético o uso poblacional. Por otro lado, las 62 medidas de mitigación y para guardar consistencia con las categorías como el Perú Reporte Alimentario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, categorizamos las medidas en 5 sectores de emisiones. 8 medidas se encuentran en el sector de emisión USCUS, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. 38 medidas corresponden al sector de emisiones de energía y dentro de este sector de emisiones se encuentran 2 sectores de combustión estacionaria y de combustión móvil. Y combustión móvil correspondería al sector transporte. Luego también tenemos medidas de mitigación en el sector de emisiones de procesos industriales y uso de productos, así como medidas en los sectores de emisiones de agricultura y desechos. Es así como hemos estado trabajando estos últimos años y solamente para poder comentarles que la semana pasada hemos terminado el proceso de consulta previa del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, conjuntamente recibiendo los aportes de los pueblos indígenas y originarios, y estimamos que a finales de este año podamos tener ya el reglamento publicado. Muchas gracias. Excelente, Freddy. Muchas gracias por esta primera introducción. Más bien hago un llamado a los que están participando en este webinar para que puedan enviarnos sus preguntas. Acá estamos con Elliot Lévano y Noelia Espinosa del proyecto Transfer 3, que van a estar recibiendo y sistematizando las preguntas, y aprovechar que tenemos a Freddy, a Iván, a Orlando y a Jorge para poder tener una rica conversación con ustedes. Mi nombre es Marilena Gutiérrez, que no me presenté al inicio, y estoy acompañando al equipo de GIZ en esta facilitación. Ahora, luego de que Freddy nos contó un poco este proceso que el Perú ha tenido desde el año 2015, en este proceso riquísimo de participativo, de involucramiento de las CNDCs, voy a darle pase a Iván Maita, de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, para entender un poco cómo se viene desarrollando esta medida de mitigación en el sector de transporte y en qué contexto llega esta CNDC al sector. Iván, por favor.
Buenos días, muchas gracias María Elena. Muy buenos días con todos y con todas. Reciban un cordial saludo de parte del ingeniero Fausto Roncal Vergara, director general de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, sí, en el marco de lo que presentó anteriormente Freddy del Ministerio del Ambiente, en este caso el Ministerio de Transportes, siendo uno de los sectores involucrados al desarrollo de estas NSs, tuvo que tener un marco siempre base, que se basó en un marco estratégico internacional, ¿no? Como conocemos, que es el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo, la Evaluación de Desempeño Ambiental, y de alguna manera eso nos permitió centrar más a lo que es un marco estratégico nacional, ¿no? Como mencionó Freddy, la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos un inventario de gases de efecto invernadero, y de alguna manera eso también nos permite aterrizar con la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Específicamente en el eje de Política 1, con el lineamiento de Política 9, que es mitigación y adaptación al cambio climático. Y una Política Nacional de Transporte Urbano recientemente aprobado con un Decreto Supremo 012-2019, donde ya muy aparte de buscar el énfasis de tener un tema de transporte seguro, inclusivo, sostenible, ya se toma el alcance de tener un tema de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a un 20% de estos gases, que se toma como una base de las NSs que se va a presentar más adelante. Y de alguna manera esto nos ha permitido también aterrizar con los instrumentos de planificación que cuenta nuestro sector, que es nuestro Plan Estratégico Sectorial Multianual, nuestro Plan Estratégico Institucional y nuestro Plan Operativo Institucional. Entonces, eso de alguna manera ha generado una línea base que nos permite tener un enfoque de determinar estas NSs y con el fin de poder proyectarnos a su implementación con diferentes tipos de actores. Entonces, conociendo ese marco legal, tenemos ya identificado también lo que es la problemática dentro del sector, ¿no? Es un común esta problemática en muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Que se aborda más que todo porque existe bastante demanda y poca oferta, un limitado desplazamiento de personas y mercancías para el sistema de transporte urbano, ¿no? El tiempo de viaje muy excesivo, ¿no? Para más personas viajando que dentro de su centro de labores o dentro de sus mismos hogares, los elevados costos para el tema de transporte, incremento de los accidentes de tránsito y por ende el aumento de la contaminación ambiental. Entonces, esto se ha habido reflejado, como pueden ver en el gráfico, cómo ha ido esta tendencia de emisiones de gas de efecto invernadero dentro del sector y cómo a medida de todos los años con esta información que venimos trabajando ha ido incrementando, ¿no? De todas estas 6 categorías que tiene estas emisiones, el tema de transporte es el que cubre más la emisión alrededor de un 90%. Y entonces, teniendo toda esa información, el marco legal, la línea base, la problemática, de alguna manera eso ya nos permitió tener identificado lo que es las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, estas contribuciones, como mencionó Freddy, existen 62 medidas. Para el Ministerio de Transporte está bajo su competencia y rectoría el desarrollo de 9 medidas. Estas 9 medidas están enfocadas a un transporte sostenible, son 2 medidas, a un tema de eficiencia energética en el transporte, están con 4 medidas, y una mejora en la infraestructura ferroviaria, que son 3 medidas. Como pueden ver en el gráfico, ahí más o menos tenemos la tendencia de cada uno, cuánto es la cuota de emisión que estaríamos reduciendo, y se proyecta al 2030 llegar a 8.537 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes en su reducción, que aproximadamente es un 14% de la meta país. Entonces, estas medidas de las NSs están un poco más enfocados al tema de la implementación de una mejora de renovación de flotas, como mencioné anteriormente, ¿no? Tener menor tiempo de viaje, un cambio de la matriz energética, ¿no? Como es el tema de la implementación de los corredores, un sistema integrado de transporte para Lima y Callao, un tema de la implementación de los buses de tránsito de rápido, los BTR, que se aplica también con el uso del gas natural, GNV. Y asimismo tenemos la implementación de las líneas 1 y 2 del metro de Lima y Callao, en el cual de alguna manera ya hace un cambio de matriz energética con el tema eléctrico, ¿no? Obviamente. Entonces, de alguna manera ya tenemos uno ya implementado que cubre alrededor de 35 kilómetros y tiene 26 estaciones, y una línea 2 que todavía está en un proceso de desarrollo que se espera que se culmine al 2024, en el cual serían dos acciones y actividades que permiten bastante el tema de viabilidad y mejora en el transporte. Y obviamente con el énfasis de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
y lo que hablaba acerca de la mejora de infraestructura ferroviaria, estas 3 medidas están más que todo proyectadas a un ahorro de tiempo de viaje, a tratar de mejorar el transporte de carga y de pasajeros, porque une varias provincias a nivel nacional. O sea, mayormente es también el uso del tema de seguridad alimentaria, porque es una ruta bastante única y bastante a veces tendencia a la variabilidad climática, que ocurre bastante, muy vulnerable el desarrollo de este transporte, y obviamente hay muchos de estos que son bastante antiguos y que buscan un tema de mejora. En el tema de lo que es el transporte de eficiencia energética, es de alguna manera, es lo que se va a estar mencionando más adelante, ¿no? Con el tema del Programa Nacional de Chatarreo, está también lo que es la capacitación de conducción eficiente y el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que esto recién también ha sido aprobado hace menos de un mes mediante un decreto supremo 027, en el cual busca más que todo una asistencia a los gobiernos subnacionales para poder generar el tema de planificación y elaboración de sus estudios de sistemas integrados de transporte, acompañar durante el proceso de su implementación y contribuir al desarrollo de ejecución de proyectos de inversión pública. Entonces, esto todo de alguna manera ya nos da una proyección en el proceso que tenemos, no solamente enfocarnos al 2030, que es el cumplimiento de las NSs, sino que asimismo tenemos que tener bastantes énfasis en tener otras condiciones habilitantes que tenemos que tener en cuenta para poder cumplir los objetivos de estas medidas y proyectarnos a una visión al 2050. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer? Esto lo estamos tratando de visualizar con una visión ya de un desarrollo de unas sinergias entre las NSs y actores claves, por lo cual estamos trabajando bastante arduo con la cooperación internacional, buscando otros actores que nos ayuden, tanto el tema técnico y financiamiento, entidades del Estado como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros actores que de alguna manera se involucran, también la competencia de las municipalidades provinciales y otros órganos adscritos al Ministerio de Transportes. También el acompañamiento de las universidades y centros de capacitación y las ONGs y otras instituciones de la sociedad civil que de alguna manera nos permitirá tener un empoderamiento social, difusión y sensibilización e incidencia a lo que las metas que queremos contribuir. Bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Hemos podido escuchar estas experiencias de ambos sectores impulsando este proceso de las NDC, tanto en su diseño como en su implementación. Antes de dar la posta a nuestros siguientes expositores, quisiera hacer un anuncio, que vayan preparando por favor sus preguntas, que también se viene Leticia Peso a contarnos experiencias, Leticia Pineda, que ya nos va a contar experiencias de Brasil, de México, de Argentina, sobre los ecodriving, que podría venir a resultar una solución bastante interesante para estas ciudades caóticas en las que estamos en Latinoamérica. Entonces, vayan por favor alistando sus preguntas. Y también quisiera aprovechar que Freddy e Iván están con nosotros para hacerles una pequeña pregunta. Freddy, hemos podido escucharte que desde el 2015 vienen tratando de impulsar este proceso bastante participativo y además multisectorial, que eso ya en sí mismo es un reto, y me imagino que no solo para el Perú, sino para los países en general en Latinoamérica. ¿Qué lección aprendida se podría rescatar de todo este proceso de lograr la participación con los demás sectores? ¿En dónde sufrieron? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué nos podrías compartir, por favor, en todo este proceso de tratar de involucrar a los demás sectores que tienen otras prioridades, que tienen otras emergencias, que tal vez no consideran el tema de emisiones o de adaptación dentro de sus prioridades? Cuéntanos alguna anécdota tal vez que hayas tenido, que hayas podido presenciar en el sector. Sí, bueno, creo que hay muchas lecciones aprendidas, también muchos otros logros que son también importantes, pero si tuviera que rescatar alguno que se dio a lo largo del proceso y que representa una necesidad, diríamos que aunque ya existen espacios de coordinación, de articulación entre varios ministerios, se detectó la necesidad y se detecta todavía esa necesidad de que debe existir un espacio mucho más específico donde se tenga que tomar decisiones, hacer consideraciones
para poder no solamente proponer las medidas de mitigación y adaptación para cumplir con nuestro compromiso en el Acuerdo de París, sino que debe haber una participación, además de multisectorial, multinivel. Y es así como funcionó el GTM y fue una de las razones por las que fue exitoso y se logró elaborar estas hojas de ruta de estas 151 medidas de mitigación y adaptación. Y que lo va a continuar, ahora mismo lo seguimos continuando a nivel técnico, pero que lo debería continuar la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático, donde los representantes van a ser los ministros y ministras, no solamente de los sectores que proponen o son los líderes de estas medidas, sino otros ministerios que también pueden contribuir en temáticas transversales, como por ejemplo el tema de educación, el tema de los enfoques de género, el tema también de la salud poblacional en todas las medidas de mitigación, porque todos tienen un beneficio a la población. Y es así que se logró también que los ministerios se apropien de sus medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ha presentado Iván, conoce cuáles son sus medidas que a su vez se basan en sus políticas, en sus programas y en sus planes en el corto, mediano y largo plazo, y que tienen un componente de reducción de emisiones de GI y en otros ministerios un componente de adaptación, pero que buscan el objetivo sectorial, que es mejorar el transporte. Casi todas las políticas tienen un componente de mitigación y de adaptación, y eso hay que rescatarlo porque es un esfuerzo del país, ¿no? Muchas gracias, Freddy. Excelente. Ya tenemos por lo menos ahí unos primeros tips. Diálogo más apropiación. ¿Cómo? A través de estos espacios, plataformas. ¿Puedes consultar si nos escuchan? Porque me comentan que se nos fue el audio. Por favor, ¿nos podrían escribir desde sus computadores si nos están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Pero, Leticia, ¿sí nos oye? Ahora sí, todo ok. Sí, todo ok, perfecto. Gracias. Bueno, solo para los que de repente se perdieron alguna parte de la receta que nos estaba dando, nos estaba compartiendo Freddy, es que en el caso de Perú algo que hay muchísimas lecciones aprendidas, pero una de ellas es que no había estos espacios, ¿no? Estas plataformas realmente de diálogo multisectorial y que ellos tuvieron que trabajar mucho y es necesario aún, y que además ese espacio no solo les permitía dialogar, sino lograr esa apropiación, ¿no? Es una receta bien interesante que ha tratado el Perú, se ha visto enfrentado a eso y cómo lo ha tratado de superar. Iván, una pregunta también para ti antes de continuar con las presentaciones. En el caso del sector de transporte que han visto cuando hablamos de medidas, y en general para todo nuestro público, medidas son desde proyectos específicos de infraestructura, como acciones de gestión que tienen a nivel de ministerios, de órganos públicos, pero también pueden ser acciones, actividades donde involucra sector privado, ONG, sociedad civil, comportamientos, sistemas a nivel regulatorio. Entonces, a eso le llamamos nosotros medidas. Y nos contaba Iván que han trabajado en todo sentido, tanto regulatorio como tratando de ser participativo. Entonces ahí va un poco nuestra pregunta, Iván. ¿Cómo lograron superar todos estos problemas en una ciudad donde hay múltiples actores? ¿Cómo lograron, de alguna manera, canalizar la participación, por ejemplo, del sector privado? ¿Tuvieron reacciones favorables, negativas, cuando les presentaron, miren, queremos hacer esto? ¿Cómo lidiaron con ese tema? Bueno, primeramente nosotros hemos tenido que identificar actores que estén, más que todo, tomadores de decisión. Por eso que el MTC, aparte de la Dirección General de Asuntos Ambientales, tiene la participación de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y la Dirección también de Infraestructura, que de alguna manera, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, que de alguna manera
y están involucrados en muchas de las medidas, así como la Autoridad Autónoma del Sistema de Tren Eléctrico y la Municipalidad de Lima Metropolitana a través del programa ProTransporte. Entonces, esto de alguna manera han sido los actores claves que han estado alimentando el proceso y el desarrollo tanto de la información, las condiciones habilitantes a los cuales ellos tienen que apuntar y de alguna manera hacer énfasis para poder empoderarse un poco más. Ahora, con las empresas privadas, justamente es un reto que estamos tratando de trabajar. Justo se hizo un Dialoguemos hace poco, y ahí vemos también que muchos de estos empresarios sí quieren involucrarse de alguna manera porque es un tema de financiamiento, porque es una entrada a este tema con el tema de mejorar un desarrollo, un transporte sostenible, cambio energético. Entonces, de alguna manera esto permite tener mayores énfasis. Ahora, el otro enfoque que queremos trabajar es determinar también el potencial participativo de los gobiernos regionales y locales. Determinar actores involucrados, que bien se ha trabajado dentro del énfasis o el análisis de estas CNSs, pero ahora viene ya como un tema del posicionamiento en sí para poder determinar actores directos con los cuales podemos trabajar. Para eso también viene ya una segunda fase de estas CNSs, que es determinar las MRVs, ¿no? las medidas, reporte y verificación, en el cual de alguna manera nos va a permitir determinar si es la cuota de emisión de cada una de las medidas es la suficiente o también se puede proyectar a que esto involucre mayor, aumentar. Entonces, eso está dentro determinado que al 2025 podemos modificar estas NSs o involucrar a otros, ¿no? Hemos mapeado algunos gobiernos regionales que ya tienen diferentes acciones que vienen desarrollando con diferentes proyectos, en cual esto nos va a permitir afianzar mejor y poder determinar acciones más participativas, en el cual ya tenemos, como mencioné, ¿no? El proceso legal, el proceso de actividades, y lo que queremos es justamente eso, ¿no? Determinar un desarrollo participativo. Muchas gracias, Iván. Y esto es excelente noticia para los que estamos preocupados cuando revisamos los reportes del IPCC, en el que nos dice que tenemos que aumentar la ambición en la reducción de emisiones, y vemos que un sector, no necesariamente el ambiental, sino un sector económico, técnico como el MTC, está pensando en eso en una segunda fase donde aumenten ambición. Excelente, Iván. Vamos entonces ahora con Orlando Dávila. Él es el representante de la Dirección de Políticas, Normas y Transporte Vial. Él nos va a contar un poco, ya adentrándonos a programas específicos. En esta ocasión, el chatarreo. ¿Qué ha pasado? Primero que nada, ¿qué objetivos tenían en este programa nacional de chatarreo y cuál es el avance? Orlando, por favor. Si quieres, aquí está el mouse. Puedes hacer un cambio, pues si no nos avisas. Okay. Muy buenos días con todos, muchas gracias. Mi nombre es Orlando Dávila, pertenezco a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el programa de chatarreo, básicamente sobre el programa de chatarreo para vehículos de carga y mercancías, que es el programa que lidera el Ministerio de Transporte, una pincelada de y dentro de estas pinceladas van a estar los objetivos, los avances, la problemática que tenemos y beneficios y en qué consiste el programa el cual estamos mencionando, ¿no? Bueno, a continuación, una línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos ver que el MTC, mediante nuestra exdirección, la DGTT, Dirección General de Transporte Terrestre, gestionó un estudio, disposición y precio de venta de vehículos de carga usados en el año 2015, el cual nos mostraba una radiografía de qué era lo que existía en ese momento en nuestro parque automotor para los vehículos de carga, ¿no? Y no solo eso, sino que va al punto de encontrar cuál es la predisposición, cuánto están dispuestos a recibir estos propietarios de los vehículos de carga. Bueno, en julio del 2016 se crea el grupo de trabajo multisectorial que ya Freddy e Iván lo han mencionado a profundidad. En el año 2017, dentro de las NDC a cargo del sector transporte, que son 9, nuestra dirección asume el liderazgo de 3, y dentro de estas se ubican el Programa Nacional de Chatarreo y Renovación Vehicular, ¿no? En el año 2018, en julio, en colaboración con GIZ, se trabajan documentos de trabajo básicamente para el Programa de Chatarreo y Renovación Vehicular, los cuales son de mucha ayuda para nosotros, son instrumentos muy valiosos. En el año 2019, a inicios de año,
el equipo de la ex DGTT aún diagnosticó el parque automotor, se actualizaron las cifras, se hicieron presentaciones en ese momento nuestras autoridades y se manejaron escenarios. En enero también del 2019 se reunió MTC con MEF para poder explicar un poco más sobre cuál sería este programa, y se inició con el diseño y la elaboración, ¿no? Se continuó con la actualización del estudio que se había realizado en el año 2015, el cual en ese momento se tuvo el apoyo de GIZ, y ¿qué tenemos actualmente? Es la actualización de un concept document que ya se había trabajado a inicios del 2018, y estamos también trabajando con el sustento técnico de la propuesta normativa para los vehículos de carga, ¿no? Es preciso mencionar aquí que en paralelo el MINAM está llevando a cabo una consultoría en el marco de la CNDC, liderada por EY, en la cual se busca la relación del análisis de la priorización de las medidas de mitigación, entre ellas la del chatarreo, para llegar a documentos de proyectos bancables. Bueno, vamos a observar a continuación la problemática actual. ¿Qué tenemos como problemática primordial, ¿no? El tema del aumento de los gases, de efecto invernadero, el cual es ya bien conocido por todos y no tendría que mencionar mucho aquí, solo indicar que en cuanto a las emisiones de GI, el INEI proyectó que las emisiones nacionales de GI al 2013 fueron 185.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, y de acuerdo al reporte anual de gases de efecto invernadero del sector energía 2014, este sector, o sea, el sector transportes, generó 50.3 millones de toneladas de CO2 equivalente, destacando las actividades de transporte como transporte fue responsable del 17.3 MT CO2 equivalente, que dicha cantidad es aproximadamente el 34% de las emisiones del sector energía, ¿no? Y finalmente se ha hecho un cálculo que el transporte de carga tendría una participación del 9%, ¿no? Asimismo, es preciso indicar que el CENAMI en el tema de la calidad de aire, porque nuestro segundo punto de problemática es el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, el CENAMI ha realizado un estudio, ¿no?, en el cual indica que este informe señala que la calidad de aire en Lima metropolitana se encuentra muy influenciada por las concentraciones de MP10, que significa material particulado menor a 10 micrómetros, ¿no? En tanto, el informe de saturación de Digesa, realizado durante el 2015, señala que si bien este MP10 ha bajado en concentración, aún se exceden los estándares de calidad ambiental, al igual que el material particulado menor a 2.5 micrómetros, el cual es el más peligroso, ¿no? En el punto número C vemos los accidentes de tránsito relacionados con la antigüedad vehicular, ¿no? Hemos observado en nuestras cifras, en nuestra data, que existe un 19% de accidentes de tránsito con relación a vehículos de carga y mercancías que cuentan con una antigüedad mayor a 20 años. Dentro de la base de datos, al hacer el cruce con los accidentes en carreteras, hemos obtenido esta cifra, ¿no? La existencia de vehículos tecnológicamente obsoletos. Nuestro parque vehicular cuenta con vehículos con una antigüedad mayor a 50 años. O sea, imagínense. Ok. Y continuamos con que no existe el cierre formal del ciclo de vida vehicular. ¿Qué significa esto? Significa que los vehículos que son retirados del parque, para el servicio habilitado de transporte nacional, pueden llevarlos a las regiones para brindar el servicio de carga, ¿no? A ver, continuamos con la siguiente diapositiva. Vemos básicamente en qué consiste este programa de chatarreo, ¿no?
Por ejemplo, es un proceso continuo de renovación para vehículos de carga y mercancías. ¿Cuál es nuestra motivación? La motivación principal es la renovación del parque vehicular y la disminución de los niveles de GI. Los beneficiarios serían los propietarios de estos vehículos de carga. El lugar, bueno, se desarrollaría en un primer momento en la ciudad de Lima, pero con cobertura a nivel nacional. Y nuestra finalidad es disminuir el consumo de combustible y con ello la reducción de los niveles de GI, mejorar la calidad del aire, contribuir a la política de seguridad vial, algo muy importante también como ministerio, como sector, modernizar tecnológicamente la flota y buscar una correcta salida del vehículo, del sistema, ¿no? Durante la vida útil que este tiene. Como herramientas son básicamente la entrega de los incentivos económicos o bonos que beneficiarían a los propietarios de los vehículos de carga, ¿no? Este dinero sería mediante algún tipo de transferencia del Ministerio de Economías y Finanzas. Actores involucrados tenemos a autoridades competentes, propietarios, proveedores de vehículos, entidades financieras, entidades de chatarreo, SUNARP y MEF. A continuación, dentro de nuestros objetivos principales, vemos dos, ¿no? Promover la renovación del parque vehicular del servicio de carga de mercancías, como se observa en la imagen, y disminuir los niveles de GI, ¿no? De todas las modalidades de transporte identificados en nuestro parque vehicular habilitado, los vehículos que brindan el servicio de transporte de carga y mercancía muestran la mayor antigüedad. Dicho programa lo que busca es revertir esas cifras, ¿no? En cuanto a la disminución de los niveles de GI, mediante el uso de nuevas tecnologías se busca alcanzar una eficiencia energética y, consecuentemente, lograr disminuir sustancialmente el consumo de combustible y los niveles de GI. Beneficios del programa, ¿no? Dentro de estos beneficios tenemos, obviamente, la disminución de disminuir el calentamiento global, que lo vamos a obtener gracias a la disminución de los GI, mejorar la calidad de aire, ya que los vehículos de carga no solo transitan por carreteras, ya que estas carreteras cruzan la parte del casco urbano de las ciudades, de las regiones, disminuir los accidentes de tránsito relacionados con la antigüedad vehicular, promover la adquisición de vehículos modernos tecnológicamente, y evitar que se lleve a cabo este traslado de los vehículos antiguos a las regiones del país, ¿no? Solo aquí un dato importante: por año, con dicho programa se espera alcanzar una reducción de emisiones de GI aproximadamente en 21.000 toneladas de CO2 equivalente. Estos datos pueden mejorar, son datos tentativos, y producto de la chatarrización o el chatarreo aproximado entre 750 a 850 vehículos de carga de mercancía. A ver, en la siguiente lámina, el potencial del parque vehicular bajo el alcance de este programa. Lo que queremos mostrar aquí son los vehículos habilitados para el transporte de carga mayores a 10 toneladas. El programa busca que estos vehículos mayores a 10 toneladas, que son 169.391 unidades dentro del total de parque de vehículos N, de la categoría N, sean los que tienen una antigüedad mayor a 25 años, los que podrían ingresar para el programa que se propone, ¿no? Se observa también que estos vehículos que tienen mayor a 10 toneladas y mayor a 25 años representan el 16% del total, y asciende a 27.170 unidades, ¿no? A continuación, vamos a ver los requisitos mínimos para aplicar el programa. Vemos sobre el beneficiario, que puede ser una persona natural o jurídica, que tiene que estar mínimo 2 años autorizado para prestar el servicio de transporte de carga, y mínimo 2 años este vehículo también tiene que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, categoría vehicular N2 sería mayor a 10 toneladas, encontrarse habilitado 2 meses por el MTC, no tener multas o papeletas vigentes o sin pago, una antigüedad mayor a 25, contar con CITB SOAT vigente y no estar afecto por ningún tipo de gravamen o algún tipo de sanción. Finalmente, para terminar, un breve flujograma, un pequeño flujograma sobre el proceso de desguace y chatarreo. Este flujograma es preliminar, pero básicamente inicia con la notificación del resultado del MTC, la ATU o la Municipalidad Provincial.
de que el vehículo ha cumplido con los requisitos y va a pasar a la entidad de chatarreo. Esta programa la fecha de tentativa del vehículo para presentarse, ¿no? El vehículo se presenta, presentación del vehículo en la planta con su propia fuerza motora, pasa el checklist. Si por el caso de que no fuere, el caso de que es aprobado, es notificado, ¿no? Se notifica al MTC y al solicitante para que levante las observaciones, y en el caso de que sí, inicie el proceso. ¿En qué consiste, no? Primero ingresa el vehículo, la placa se le retira, comienza el proceso de pesaje y retiro de vehículos, continúa con un desguace, ¿no? En este desguace, una tejera hidráulica o una máquina de oxicorte destruye por partes literalmente al vehículo, y el motor va a un proceso de destrucción muy en particular, de un método totalmente distinto, y luego se emite el certificado de destrucción vehicular, ¿no? Básicamente eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Más bien vamos a darle la pauta ahora a Jorge Espinosa, de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC, para que nos cuente un poco, además, así como tenemos este Programa Nacional de Chatarreo, también existe este Programa Nacional de Conducción Eficiente. Entonces, Jorge nos va a contar un poco de qué se trata ese programa y qué resultados preliminares ha tenido de una etapa piloto en la que ya se ha emprendido en el país. Jorge, por favor. Un segundo, por favor. ¿Bien? Sí. ¿Ya está? A partir de la cuarta, por favor. Ahí. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Quiero hacerles extensivo el saludo de la ministra. Ella está complacida de que se generen estos espacios de diálogo en donde podemos hablar los temas que venimos avanzando en cooperación con GIZ. Y bueno, lo que yo hoy día voy a hablar es respecto a cómo venimos implementando desde la Dirección de Transporte Terrestre esta implementación de medidas de NDC a través de las hojas de ruta de las cuales nos habló Iván y Freddy. En el caso que me compete a mí es hablar sobre el tema de conducción eficiente. Nosotros ya en la dirección venimos trabajando desde el 2018 un proyecto de manual de conducción eficiente. A razón de eso hemos venido definiendo qué es la conducción eficiente. Nosotros, en base al dialoguemos, en base a diversas reuniones con diferentes actores, hemos definido que la conducción eficiente es el conjunto de acciones que están orientadas a transportar personas o mercancías, reduciendo la cantidad de recursos que se genera. En ese sentido, nosotros comenzamos en un tema de articulación también con lo que acaba de hablar Orlando, que es el programa de chatarreo, que está orientado a vehículos de carga, comenzar a enlazar las acciones que venimos desarrollando. Entonces, cuando hablamos de conducción eficiente, la primera etapa que vamos a desarrollar va de la mano con los vehículos de carga, porque si vamos a tener una renovación del parque automotor en vehículos de carga, quiere decir que vamos a tener vehículos modernos, con tecnología que va a permitir que el conductor pueda visualizar cómo viene gastando el combustible y cómo viene abordando toda la ruta en base a una buena conducción. Entonces, partiendo de ese punto, es que la visión que tenemos es comenzar en una primera etapa el tema de conducción eficiente a través de los vehículos de carga. ¿Bien? Y eso en base a lo que ha hablado Iván, ¿no? A cumplir con la meta de la reducción al 2020, a 2030, de reducir en 8.6 toneladas métricas del dióxido de carbono, ¿no? Bajo un escenario optimista. Siguiente, por favor. ¿Qué busca la medida de promoción de conducción eficiente? Como les he comentado, ya definimos qué es una conducción eficiente, es el conjunto de actividades orientadas a reducir los costos para el transporte de personas y mercancías, pero bajo un enfoque de reducción de gas efecto invernadero. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir, o cómo pretendemos conseguirlo? Estableciendo un manual a través del cual el conductor de un vehículo sepa qué acciones tiene que realizar
a efectos de reducir el costo de combustible, porque el costo de combustible en el servicio de transporte de carga representa el 44% del costo operacional, que es excesivo. Mejorar el confort del conductor durante el viaje, reducir las causas de accidente de tránsito, ya sea por mala maniobra, por imprudencia del conductor, y hay un tema que también va implicado en la sociedad, ¿no? Que es reducir el gas de efecto invernadero, hacer partícipe de la sociedad en las acciones que el Ministerio viene adoptando en torno a este tema. Entonces, de eso podríamos concluir que el tema de conducción eficiente aborda 3 ejes principales, ¿no? Que están abordados: primero, el conductor; segundo, a la empresa de transportes, porque hay un incentivo positivo ahí, que es, si las empresas de transporte implementan este manual o este sistema de conducción eficiente, van a reducir sus costos ostensiblemente. Por eso, por ejemplo, nosotros en el manual que hemos venido elaborando hemos calculado que si una empresa que tiene por lo menos 5 vehículos, y cada uno de esos 5 vehículos recorre 1.800 kilómetros al mes, aplicando un tema de conducción eficiente, ahorraría aproximadamente 14.000 soles al mes. Entonces, es un costo, es un monto considerable que con lo que buscamos que sea interesante para la empresa privada adoptar este tipo de medidas, ¿ya? Asimismo, también en el tema de reducción de contaminación, bajo el mismo ejemplo, una empresa que tiene 5 vehículos con 1.800 kilómetros de recorrido al mes, podríamos decir que al año podría reducir la emisión de dióxido de carbono en 8.5 toneladas. Entonces, consideramos que aplicando este tipo de metodología, efectivamente podemos tener resultados considerables, ¿no? También tenemos que, como uno de estos objetivos, es desarrollar una cultura de eficiencia energética, ¿no? Que todos estemos comprometidos a que a través de buenas prácticas podemos reducir la contaminación ambiental, y principalmente en el sector del transporte. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué avances hemos tenido respecto al programa de conducción eficiente? Entonces, como ya señaló Orlando hace un momento, hemos trabajado documentos de concepto referentes a la conducción eficiente para vehículos de carga, en colaboración con GIZ. Hemos tenido el evento de socialización de Dialoguemos, que ha sido un espacio en el cual diferentes actores involucrados, empresas de transporte, sociedad civil, empresas de importación de vehículos, han podido manifestarnos sus opiniones respecto a lo que ellos consideran cómo deberíamos abordar este tema. Entonces ha sido muy útil para la elaboración del manual, que es el paso en el cual nos encontramos en proceso. Nosotros tenemos como meta que al finalizar este año tengamos un manual de conducción eficiente para la persona que va a conducir el vehículo, para la persona que lo va a entrenar a conducir el vehículo, y hacer un piloto de prueba que nos va a permitir, si en la práctica podemos evaluar el conductor, que es un poco de lo que voy a hablar más adelante. Entonces, el primer paso que tenemos por ahora tenemos un borrador ya de un manual de conducción eficiente para el piloto, para el postulante una licencia de conducir. ¿Y por qué lo abordamos directamente o en primer paso el postulante? Creemos que si queremos modificar las conductas y generar una política, una cultura de eficiencia energética, debemos abordar al que recién va a ingresar a la vía o al que pretende seguir manejando en la vía, que son los conductores de carga, ¿no? Entonces, nosotros como ministerio ya tenemos una regulación respecto al tema de licencia de conducir. En esa reglamentación tenemos una serie de pasos que tiene que seguir una persona, ya sea para obtener una licencia de conducir o para renovar una licencia de conducir. Parte de esto viene que parte de esta estructura, este procedimiento, tiene que ver con que una persona tiene que dar un examen de conocimientos y un examen de habilidades en la conducción. En el transporte de carga, adicionalmente, tiene que ir a una escuela de conductores a ser formado o capacitado para conducir un vehículo de categoría o prestar un servicio profesional, ¿no? Que es, por ejemplo, el servicio de carga. En ese sentido, el manual aborda ese punto, ¿no? ¿Cómo le enseñamos al conductor qué pasos tiene que seguir en un enfoque de conducción eficiente para prestar un tipo de servicio que en este caso es el servicio de carga? A través del manual establecemos qué pasos tiene que seguir el postulante, cómo debe revisar el vehículo antes de iniciar la conducción, cómo puede visualizar a través de las tecnologías que nos puede brindar un vehículo moderno, cómo va consumiendo el combustible. Entonces, qué debe revisar antes de iniciar el viaje. Son cosas que aborda directamente en el manual y que están enfocadas a la conducción eficiente, ¿no?
Siguiente, por favor. Los pasos a seguir que tenemos, por ejemplo, es el informe del programa de piloto de conducción eficiente, mostrando datos referentes a la valoración del consumo de combustible, que es importante, cómo lo vamos a verificar, qué indicadores nos van a poder mostrar. Una propuesta normativa para la modificación del reglamento en función a las recomendaciones de las materias y los tiempos que se deberían impartir en el curso de conducción eficiente. Esto es importante señalar porque el manual es un documento que tiene que ser implementado en la práctica, ¿no? Entonces, como le digo, en el procedimiento. Entonces nosotros, ese era un reto que teníamos, cómo incorporamos el manual, que creemos que es sumamente importante dentro del procedimiento que ya está establecido. Nosotros tenemos, como les dije, una persona que quiere obtener una licencia tiene que seguir necesariamente 3 pasos. Tiene que ir a hacer su examen médico, tiene que ir a una escuela de conductores a ser formado, y tiene que dar un examen de conocimientos y habilidades en la conducción. La primera etapa donde vamos a implementar lo que se ha propuesto en el manual es establecer unas preguntas que todo conductor que quiere prestar el servicio de carga tiene que responder, y estas preguntas están orientadas netamente a la conducción eficiente. En el manual hay un glosario de preguntas dirigidas a eso, que van a ser incorporados en el balotario de preguntas del Ministerio de Transportes, y que tiene que responder toda persona que desea obtener una licencia profesional. Entonces, esa es la primera etapa. Establecer las preguntas tipo sobre conducción eficiente para los conductores profesionales. Eso va a ser en corto plazo, antes de finalizar el año, pretendemos tener listo eso. Y a mediano plazo, estamos a través del piloto que vamos a implementar respecto a cómo evidenciamos que se realiza la conducción eficiente ya en un caso práctico, ¿no? Con conductores profesionales, ver la manera de incorporarlo dentro del curso de formación profesional que es impartido por las escuelas de conductores. Entonces, ver si efectivamente, hasta en qué medida, de acuerdo a nuestra regulación vigente, podemos incorporar este tópico o esta parte de formación de conducción eficiente, porque la formación de conductores abarca varios temas y uno de estos sería la conducción eficiente. Entonces, eso es el segundo paso que nosotros tenemos, incorporarlo dentro ya del curso práctico, para que las escuelas de conductores tengan la obligación de formarlos bajo ese criterio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos ahora en cumplimiento de la implementación del NS. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora, escuchando a ambos, tanto a Orlando como a Jorge, y recordando cómo llegué hasta esta sala, han tocado justo uno de los temas más álgidos en una ciudad capitalina como la nuestra, ¿no? El transporte y sobre todo de carga, recordando que me cerró un camión antes de venir para acá, y con prácticas que no son nuevas. El chatarreo son programas que además ya se han intentado, y tratando de empezar con algo gradual, ¿no? Empezar por este transporte de carga que generan tantas emisiones dentro del sector de transporte y dentro del sector de energía para el caso de Perú. Y también entrando a ver cómo estos cambios de actitud, más allá que reduce emisiones, lo que va a permitir es unos cobeneficios impresionantes, ¿no? Hablaba de cerca de 14.000 soles de ahorro al mes a una empresa de transporte. Entonces, y Orlando hablaba mucho, incidía mucho en el tema de contaminación, ¿no? Del material particulado, o sea, más allá del tema de gases de efecto invernadero para una ciudad como Lima, regular estos aspectos van a tener unos cobeneficios muy importantes. Y para entrar un poco, amigos, por favor, síganos enviando sus preguntas para poder canalizarla a Leticia Pineda, que nos acompaña ahora, nos va a contar del ICCT, nos va a contar experiencias de este ecodriving, ¿no? Del manejo ecoeficiente en otras partes de Latinoamérica. Leticia, por favor, cuéntanos. Gracias, muy buenos días. No sé si van a proyectar ustedes la presentación ahí o les comparto mi... Vamos a cambiar de presentador y ya estás como presentadora. Compártenos. Sí, yo creo que ya puedes compartir la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Leticia Pineda, soy investigadora del ICCT, del Consejo Internacional de Transporte Limpio, y somos una organización que damos asistencia técnica a gobiernos y a otro tipo de instituciones
para el desarrollo de políticas de transporte que reduzcan las emisiones contaminantes y mejoren su eficiencia. Les voy a platicar un poquito sobre el panorama que existe en la conducción eficiente en Latinoamérica, donde ya afortunadamente existen varias iniciativas. Y en esta lámina ustedes pueden ver estos países que tienen de alguna forma programas con una mayor visibilidad o que tienen una mayor experiencia. Hay dos países que también están aquí, que son Estados Unidos y Canadá, que han sido referentes en los temas de programas de flota verde como de capacitación. Y solamente para igual darles una idea de la cromática, los colores que están como en azul son aquellos países que tienen un programa de conducción eficiente ya mucho más avanzado y consolidado. Aquellos países que se encuentran en una tonalidad verde, en un color verde, son aquellos donde existen unas iniciativas y se está trabajando fuertemente en ellos. Y en el caso de aquellos que están en rojo, existe por ahí alguna iniciativa, pero la verdad es que no ha llegado a los niveles de los países que se encuentran en verde y todavía les falta un poquito más para poder iniciar en marcha. Cabe mencionar que en la mayoría de los países se encuentran o se ofrecen cursos también por parte de los fabricantes como un servicio postventa. O en algunos casos están abiertos a las flotas que lo requieran, tal es el caso como algunas marcas como Volvo, Scania o Hino. Y otro punto importante también es las alianzas público-privadas. En muchos de estos países y en la mayoría vamos a ver que el desarrollo de este tipo de programas tiene una base en justamente estas alianzas público-privadas para la implementación de los programas de capacitación. Entonces, Estados Unidos es el líder de los programas de flota verde, el más conocido a nivel internacional, el denominado programa SmartWay, que genera también un marco idóneo para el desarrollo de programas de capacitación eficiente o eco-driving, porque se genera un círculo virtuoso donde los participantes colaboran para mejorar el desempeño ambiental y la eficiencia de sus operaciones, lo que se traduce, como ya escuchamos, en costos de operación mucho más bajos, la reducción de emisiones y consumo de combustible y además beneficios en seguridad vial y profesionalización de los conductores de carga. Y aquí sí quiero resaltar el cobeneficio en términos de seguridad vial. Las prácticas y las técnicas de manejo racional también son preventivas, entonces aquí es un tema súper importante y creo que hay que resaltar en los programas de conducción eficiente. En Canadá también son colíderes en el programa de flota verde de SmartWay, pero Canadá ha desarrollado un programa de capacitación específicamente sobre el tema de conducción eficiente denominado Smart Driver. Es un programa que tiene más de 20 años de experiencia, que tiene distintos módulos orientados a distintos modos de operación, ya sea a nivel ciudad, a nivel carretera, de largas distancias, para temas de silvicultura, manejo de autobuses escolares, es decir, tienen una gran gama que responde obviamente a las necesidades de operación que existen en Canadá. Y uno de los programas también que se están desarrollando es la inclusión de tecnologías o componentes de telemática para dar el seguimiento de operación de las flotas, es decir, componentes que nos permiten no nada más rastrear la localización del vehículo, pero además conocer cuál es el rendimiento de combustible que tiene, cuál es la operación del vehículo, y eso nos genera información muy útil para poder obtener para poder conocer cuál es la operación de los vehículos. Después, bueno, tenemos a Brasil. Brasil tiene una adaptación de un programa de Canadá súper fuerte, y aquí también es una asociación público-privada donde se está adaptando, y ahora les voy a platicar un poquito más sobre Brasil, Perú, Chile, Argentina y México.
Pero vamos, en la mayoría de los casos, en algunos se cuenta con programas de flota verde, como en el caso de México, que tiene el programa de transporte limpio, en Chile el de giro limpio, Argentina tiene dos, tanto transporte inteligente como rango verde. Y en Costa Rica hay un antecedente de un programa que se ofrece o que se ofrecía a través de una institución de gobierno, el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero se descontinuó y vamos a trabajar con ellos para poder retomar este tema que es súper importante para poder actualizar el temario y además implementarlo en Costa Rica. Aquí resaltar que el esfuerzo que ha hecho Perú, la verdad es que es bastante admirable y es como, tienen como la estrellita en toda Latinoamérica, porque además han hecho el tema de conducción eficiente como adoptarlo de manera obligatoria en el otorgamiento de licencias. Está considerado dentro de sus NSS y bueno, están ahora en esta fase de implementación, pero ese también es uno de los puntos clave que para nosotros en ICCT creemos que es una medida que promueve a la adopción de este tipo de prácticas. Argentina también es el otro país que ha hecho ha propuesto este requerimiento como obligatorio, pero aún también están por implementarse. Y bueno, Uruguay está aquí mencionado, también ellos tienen un programa de flota verde que incorpora el tema de conducción eficiente, pero todavía está como en una etapa de diseño y no está tan avanzado como en otros países. Como les mencionaba, en Argentina hay varios programas, hay algunas guías que ya se han desarrollado. En este caso, en 2017, Codriving fue propuesto como temática obligatoria en el currículum de emisión de licencias, pero aún falta implementarse por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este tema se incluyó en el plan de mitigación del sector transporte y su NS, y en este momento quien es líder en el tema es la Secretaría de Energía a través de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Existe también la Federación de Entidades Empresariales del Autotransporte de Carga, que es una asociación privada que cuenta con una rama de capacitación, que es la Fundación Profesional de Transporte, donde ellos cuentan con varios cursos de choferes profesionales, como en los demás países, pero además también el curso de conductoras, en conjunto con Scania, que también, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, ¿Nos escuchas? sí, parece que hubo como que se cortó un poco el sonido, pero bueno. Continúo. Sí, un curso específicamente para conductoras. Recordemos que además la participación de las mujeres en el sector de transporte de carga es mínimo. Estamos hablando del 1 al 2% y creemos que este es un tema para desarrollar y para poder fortalecer en todos los países. Entonces, en el caso de Argentina ya se está dando este curso, así como lo tiene Perú con el Iron Woman, que está coordinado por Volvo. Y otro tema importante también es un proyecto de verificación de tecnologías. Parte de los conceptos o de las estrategias de la conducción eficiente es tal vez introducir ciertas tecnologías para la reducción de emisiones, como pueden ser componentes aerodinámicos en los vehículos, y hay un proyecto de verificación de este tipo de tecnologías para que los operadores puedan tener la confianza y la certificación de los ahorros que pueden establecerse con la adopción de este tipo de tecnologías. Les platico también en Brasil. Brasil tiene a través del Consejo, la Confederación de Transporte Nacional y su Servicio Nacional de Aprendizaje de Transporte, CNT-CENAT. Ellos tienen un programa de capacitación sumamente ambicioso, sumamente amplio. Estamos hablando de millones de conductores que han sido
capacitados y hace un par de años se realizó una colaboración con ICCT y el gobierno de Canadá, el Ministerio del Ambiente, para poder adaptar justamente el programa que tiene Canadá, el Smart Driver, a las condiciones que tiene Brasil. Este proyecto ya está en fase de implementación, se adaptaron tanto los manuales como los materiales, está en un proceso piloto donde se están capacitando a los conductores y en noviembre vamos a tener un taller donde se van a presentar la experiencia que tuvo Brasil para la adopción de este tipo de materiales y de programas como Canadá. Además, se les otorga una certificación internacional justamente por el Ministerio de Canadá o el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Y bueno, creo que es uno de los que también tiene un nivel de ambición muy grande por el número de conductores que han sido capacitados. En el caso de Chile, bueno, Chile tiene un programa de flota verde, que es el tema del programa Giro Limpio, que les vuelvo a mencionar, son los programas de flota verde también ayudan a generar que exista este marco para poder introducir los temas de conducción eficiente. En este caso, la Agencia de Sostenibilidad Energética es quien ha tenido un liderazgo en el tema, ha generado una guía de buenas prácticas en el ahorro de combustible para el transporte carretero, que incluye el transporte pesado de carga, y también la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, quien está encargada de modificar el currículum de capacitación y de evaluación de los conductores profesionales, también ya he incorporado en este libro temas de conducción eficiente. También México, y este es el último de los casos que les quiero platicar, México también tiene iniciativas muy interesantes, tanto público como privadas. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía es un organismo público que está dedicado a dar capacitación obligatoria a las entidades de gobierno para la reducción de emisiones y de consumo de combustible de sus flotas. Existe un programa obligatorio donde todas las agencias de gobierno tienen que establecer metas de reducción anual de consumo de combustible y además medidas de eficiencia energética para poder cumplir con las metas de este programa. Entonces, digamos que esto ya existe de manera obligatoria para la Administración Pública Federal y la Comisión del Uso Eficiente de la Energía genera o proporciona este tipo de capacitación para las dependencias, pero también ofrece estos programas a otro tipo de flotas o a otros programas que ahora les voy a mencionar. La Secretaría de Medio Ambiente, ellos tienen el liderazgo de su programa de flota verde, el programa Transporte Limpio, que también tiene más de 10 años trabajando en estos temas y que incorpora el tema de conducción eficiente, que es proporcionado justamente por CONUE. Por otro lado, la Cámara Nacional del Autotransporte y Carga, ellos son una entidad privada de un gremio de transportistas y ellos también cuentan con un programa denominado distintivo Canacar que trata de profesionalizar al conductor mediante distintos módulos que incluyen además la conducción eficiente, que son materiales que ha desarrollado la CONUE. Y bueno, uno de los puntos a resaltar en este programa es que este distintivo y esta capacitación que les otorga a los operadores tiene un reconocimiento por parte de la Secretaría del Trabajo como una competencia laboral, lo cual también le da un mayor beneficio
a los conductores, y justamente en este afán de querer profesionalizar al conductor, creemos que este también es una idea muy importante para poder generar estos beneficios. Y finalmente hay una iniciativa muy interesante de la Fundación Carlos Slim. Carlos Slim tiene una plataforma en línea donde que se denomina Capacítate para el Empleo, y ofrecen un programa de operación de flotas eficientes de manera gratuita, y recoge todos los temarios y toda la experiencia que tiene tanto la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente, e incluyendo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, para poder hacer mucho más escalable y tener mayor alcance a los temas de capacitación eficiente. Entonces, pues hemos visto que hay muchísimas estrategias a nivel de Latinoamérica. Solamente para finalizar, creo que los puntos que han tenido para resaltar en este tema es la incorporación obligatoria en la emisión de licencias de manejo, como lo está haciendo Perú. Este es un tema clásico para que todos aquellos conductores que se sumen al sector de carga puedan contar con estas habilidades. La otra es realizar los pilotos, como se está haciendo también en Perú, y en el caso de algunos países que cuentan con programas de flota verde, esto también genera un marco para la implementación y el desarrollo de proyectos o programas de capacitación de conducción eficiente. Las alianzas público-privadas son un requerimiento casi que indispensable para poder trabajar. Tiene que trabajarse de la mano con las autoridades del gobierno, con las entidades privadas, los operadores de carga, los dueños de carga, para poder entender las necesidades y así también generar la flexibilidad y los incentivos, tanto en el desarrollo de los materiales como la entrega tanto presencial como en línea de estos cursos o capacitaciones, y que también se evalúen de la misma forma. Y bueno, con eso cerraría y agradeciéndoles muchísimo la participación en este webinar. Muchas gracias, Leticia. Ha sido bien interesante conocer rápidamente estas experiencias, y también agradecemos a todos los participantes porque nos están bombardeando de preguntas, y eso nos motiva más, porque además me piden que haga un anuncio que en septiembre van a haber 2 eventos presenciales acá en Perú, específicamente para tratar ya en más detalle lo que ha implicado este programa de chatarreo y el de conducción eficiente. Y además en octubre se va a realizar un evento de alto nivel que es ministerial, donde se va a tratar que estos eventos también sea vía streaming, con lo cual estas preguntas las que no vamos a poder abordar en estos momentos van a ser resueltas ahí. Los invitamos a todos a seguir participando. Entonces, voy a agrupar estas preguntas, primero por Orlando. Te preguntan, por un lado, en qué año se espera comenzar con estos programas nacional, también Jorge, tanto el chatarreo como el de conducción eficiente? ¿Cuándo piensan que esto va a iniciar? En el caso de chatarreo bueno, preguntan si se incluye solo carga, y sí, específicamente esta primera etapa es carga, pero algo interesante te preguntan es que este programa de chatarreo ya se hizo en el pasado. ¿Cuál es la diferencia con lo que se viene haciendo ahora? Y la segunda pregunta es ¿cómo piensan involucrar a estos gobiernos locales en la CNS, sobre todo a corto plazo? ¿Cómo lo piensan hacer? Orlando, y de ahí venimos las preguntas para Jorge. Bueno, tentativamente la fecha es el año 2021. Respecto a la primera pregunta, en el pasado no ha habido ningún tipo de programa con respecto a los vehículos que brindan el servicio de transporte de carga y mercancía. Es la primera vez que estamos como ministerio proponiendo dicha medida. Estamos involucrando también a los gobiernos locales, ya que ellos tendrían la oportunidad de presentar el programa. Solo que en esta primera fase, como MTC, lo proponemos para este tipo de vehículos, el de carga. Ellos podrían no hacerlo para carga, también hacerlo para buses o taxis, de acuerdo al servicio que tienen como competencia, ¿no? Creo que están todas. Sí, ¿cómo involucrar a los gobiernos locales? Ya, perfecto. Jorge,
Acá también hay un bombardeo de preguntas sobre ecodriving y que también algunas las voy a compartir con Leticia. Bueno, algo que le preocupa a los participantes es el tema, si bien están empezando con el transporte de carga, pero ¿qué pasa con el transporte urbano, no? Con las empresas que transportan personas, ¿cuándo va a empezar eso? Y te pregunta específicamente si la conducción eficiente va a incluir a los gobiernos locales. Uno, dos, si es posible que los gremios de transportes vinculados al transporte pudieran participar, en ese caso, ¿quiénes? Y también ¿quiénes participan en la elaboración de los documentos de conducción eficiente. Hay una gran preocupación sobre el tema de los actores. ¿Cuándo participar? ¿Quiénes son los que vienen construyendo? Jorge. Bueno, ¿quién realiza la normativa, el manual? Lo realiza la Dirección de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto a si los gremios de transporte o diferentes actores pueden observar o opinar respecto al manual, claro que sí. Nosotros, como le he mencionado al momento de la exposición, el Dialoguemos sirvió en parte para eso. Nosotros invitamos a los gremios más representativos de transporte, fue la CNTT, la ONT, que son los transportistas de carga. Entonces, ANATEC también fue invitado, igual que los principales importadores de vehículos, las principales marcas que importan, Volvo, Scania, Toyota, por ejemplo, son los que también han aportado, se les ha pasado el proyecto de manual. Hay que recordar que, como hemos señalado, es un esbozo de proyecto de manual. Para incorporarlo en la normativa vigente, tenemos que aprobar a través de un documento normativo, o sea, una resolución directoral, la cual va a ser prepublicada, donde va a haber un espacio de tiempo donde cualquier sociedad civil, gremio de transporte, cualquier stakeholder puede opinar tranquilamente y nosotros vamos a responder cada una de las preguntas en ese espacio. No obstante eso, nosotros en los eventos que vamos a seguir realizando, vamos a convocar a todos los gremios que deseen participar. No hay ningún inconveniente por esa parte. La primera pregunta era... ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia ¿Cuándo inicia? Esto, como les mencioné, tenemos un cronograma de implementación, unas medidas a corto plazo, que sería incorporar a través de una resolución directoral las preguntas para la evaluación de conocimientos que tiene el Ministerio de Transportes para los conductores profesionales de categoría 2B, 2C, 2B, 3B y 3C. Entonces, pensamos incorporar en ese evaluatorio de preguntas algunas preguntas de conducción eficiente, que es importante. Y respecto a si esto también va a ser implementado para el transporte, para el servicio de transporte de personas, como señalé en la definición, nosotros hemos definido que la conducción eficiente es el conjunto de actividades o de acciones que están orientadas a reducir los costos en los servicios de transporte de personas y mercancías. Igual como señalé al comienzo, ¿por qué hemos tomado mercancías al comienzo? Porque va de la mano con el programa de chatarreo. Entonces, si nuestro primer paso como sector, como Ministerio de Transportes, es sacar un programa de chatarreo donde pensamos renovar los vehículos de carga, de la mano con eso va que también el primer paso que tenemos que abordar es la conducción eficiente de vehículos de carga. ¿Por qué? Porque la conducción eficiente tiene un sustento, creemos, en el tema del uso de la tecnología para que el conductor sepa si estás conduciendo eficientemente o no. Entonces, para hacer eso tenemos que tener un campo de acción en el cual podamos decir, si la mayoría de vehículos sí tienen este tipo de tecnología, o son nuevos, o sí el conductor puede advertir cómo viene conduciendo, ¿no? Entonces, para tener resultados a la vista. Entonces, el segundo paso dentro de nuestro programa de implementación es aplicarlo al transporte urbano, ¿no? Entonces, y en esa medida, de la mano con los gobiernos, con los que son competentes para otorgar las autorizaciones, que son las municipalidades provinciales en caso de transporte de personas de ámbito provincial, o los gobiernos regionales para ámbito regional, seguro los convocaremos para precisar estos temas, ¿no? Ok, gracias, Jorge. Sí, un poco para los que están interesados en continuar participando, ya tienen los datos de contacto. La cooperación alemana sigue apoyando al ministerio, donde tienen los correos y pueden seguir enviando sus solicitudes, van a ver todavía estos eventos. Y algo importante también que estábamos conversando anteriormente es que ya va a empezar los programas pilotos para medir en campo, ¿no? Este año ya están iniciándolo, con lo cual esto ya se viene y viene muy pronto. Leticia, solo unas... sí, perdón.
parte, ahí hay algunas empresas que justo hacen la consulta de cómo podrían involucrarse en los programas piloto, y en todo caso yo creo que igual es válida la comunicación para poder incluirlos y poder proponerlos para que pasen las fases de prueba, con lo cual con ellos es el primer filtro para después incluir algunas pruebas iniciales, la capacitación y después las pruebas de contraste para evaluar el rendimiento. Perdón por el anuncio, pero usted sabe. Gracias, Elliot. Leticia, más bien también acá hay todo grupo de preguntas, pero algo que se centra un poco es, cuéntanos, tú que has revisado, has experimentado, has visto un poco las experiencias en los otros países al implementar estos programas de co-driving. Un poco de cara a recomendación a Jorge, Orlando, Iván, a todo el equipo acá. ¿En qué se equivocaron en los otros países que ellos deberían tener en cuenta ahora, en toda esta etapa en la que están? Bueno, obviamente han priorizado, han empezado con el transporte de carga, pero ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Ojo, cuidado, en tal sitio pasó tal esto. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? 3, de repente, tips que le dicen, no se olviden de esto, algo importantísimo que se te sale ahora del pecho, que luego conversaremos más adelante en el taller vivencial, pero ¿qué recomendaciones tendrías? Por favor. Sí, me parece que afortunadamente Perú ha hecho muy bien la labor. Parte del éxito de este programa es el acercamiento justamente desde las etapas iniciales de los proyectos o de los programas con el sector de transportistas, el sector de carga. Entonces debe de haber este tipo de comunicación en etapas tempranas, justamente para conocer cuáles son las dinámicas y las necesidades del transportista. Recordemos que el transportista tiene el mayor interés por realizar este tipo de capacitaciones, porque eso se traduce en una reducción inmediata de costos de consumo de combustible, de costos de mantenimiento, mejoras en temas de seguridad vial. Entonces, estos programas de conducción eficiente, la verdad es que sí son atractivos a los operadores. Sin embargo, también existen algunas otras barreras que de repente no han permitido que lleguen a más operadores por el tema, por ejemplo, de tiempos. Necesitamos que existan programas de capacitación que también sean flexibles para poder acomodar los tiempos de los operadores. Entendemos que el que ellos estén también tomando una capacitación es un día de no trabajar y de no generar este tipo de ingresos. Entonces eso también impacta a los operadores, y por eso también hablaba de este tema como de incentivos y de flexibilidad que se debe de tomar en cuenta. Entonces, está perfecto que bueno, sí, definitivo, se incorpore de manera obligatoria en la emisión de licencias. Esto nos va a permitir que todos los nuevos conductores conozcan este tipo de prácticas desde un inicio, es decir, ya no tienen como estas prácticas de muchísimo tiempo que hay que tratar de cambiar y de modificar, sino que será mucho más fácil que ellos puedan adaptarlas. Y bueno, para los demás conductores que se encuentran dentro de la flota, pues sí, es un tema de estar repitiendo y recurrentemente retomar estos temas de conducción eficiente para que realmente se implementen y se puedan mantener en el largo plazo. Entonces, por último, yo creo que sí sería tratar de que en la implementación de los programas se genere también esta reafirmación de capacitaciones sean recurrentes, para que este tipo de conocimientos no se pierda en la implementación de los programas. Leticia, difusión, claridad, capacitación permanente, beneficios para los operadores. Miren, nos hemos extendido, mil disculpas por habernos extendido de la programación, era de 10 a 11, pero el tema da para más. Nuevamente, agradecerles a los expositores que han venido hoy a contarnos un poco cómo viene avanzando, a los participantes en el interés, y sobre todo hacerles extensiva la invitación, que ya saben, en septiembre se van a dar
Se van a realizar estos eventos de conducción eficiente y de chatarreo, donde va a ser presencial acá en Lima, donde van a poder participar, tienen los correos de los organizadores, de los representantes también de GIZ, donde pueden canalizar sus preguntas, su interés en participar, van a estar las empresas, Volvo, Scania, Toyota, y además va a haber un evento en octubre de alto nivel ministerial. Sin más, Leticia, muchas gracias por todo, a todos, y nos despedimos esta mañana. Perdón, unos segundos. Dejar nuevamente el mensaje sobre el programa piloto, que como bien este programa lo que busca es identificar con claridad, de manera cualitativa, cuál es el potencial de mitigación que se puede lograr en una primera fase, haciendo pruebas de rendimiento con vehículos de transporte de carga. Bueno, las pruebas aún están en una fase de desarrollo y toda empresa, gremio, transportista que quiera participar, por favor, no duden en comunicarse. Les he dejado mi correo en los mensajes de las preguntas. Y sobre esto, también quisiera aclarar que no tiene un costo para los participantes, ello previo filtro, es decir, no son muchas pruebas porque en verdad es un proceso bastante largo que incluye la prueba de evaluación inicial, la prueba de campo para ver cómo conducen de forma natural, el proceso de capacitación, ya con la preparación de ambos manuales, la guía del postulante y la guía del instructor, y adicionalmente la prueba de contraste, con lo cual se va a poder definir cuál es el ahorro potencial de consumo de combustible y por igual la mitigación que se logra en cuanto a los gases de efecto invernadero. Sin más, yo les pido disculpas por robarme el micrófono y te cedo a ti nuevamente la moderación para cerrar el evento. Estás en cámara. ¿Perdón? Le decía que ya no hay problema, ya acabamos. 11:29. Muchas gracias, buenos días, continuamos. Hasta luego.